Bueno, queridos hermanos, estamos en la clase 3 de Madurar y esta vez nos toca hablar de un soldado bien equipado. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ir a hondanar un poquito en el tema que vimos así muy por encima en la clase anterior, que es la armadura de Dios. Seguimos hablando de guerra espiritual y lo que queremos saber es cómo usarla eficazmente a esta armadura. ¿Qué resultados podemos obtener usando la armadura? Y el texto base es, por los demás, en el nombre de Jesús, Efesios 6, 10 al 11, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria al Señor. Queridas hermanas y hermanos, el Señor no nos ha dejado desprotegidos en esta guerra que estamos viviendo a diario, ¿sí? No estamos como un soldado desprotegido, desnudo en medio de la batalla, sino que el Señor nos ha dado una armadura para poder estar bien equipados contra el enemigo. Y vamos a investigar un poquito. No sé si a ustedes les gusta investigar, pero acá está la armadura. A ver si puedo. Ahí va. ¿Se ve? Está chiquitito, ¿verdad? Yo les digo la verdad que cada vez veo menos, hermanas. Así que oren por mí y yo voy a orar por ustedes. Pero bueno, básicamente, a ver, ¿qué recuerdan sobre la armadura? ¿Cómo está compuesta? Empezando desde arriba, de la capocha, El el casco. El yelmo. yelmo, la carcasa, Sí. una espada, Muy bien, el lo primero es el cinturón. yelmo, el yelmo. Y según la clase del libro Madurar, eh, se describe un poquito lo que es la armadura de qué, de un soldado Soldado. romano, ¿verdad? Porque Pablo era romano. Entonces él cuando hizo esta comparación, tenía muy en mente esto, ¿no? Entonces, bueno, el yelmo de la salvación es un casco justamente. Les voy a leer lo que dice acá. Está forjado, perdón, de una sola pieza de metal con un forro de cuero adentro. El penacho era hecho de pelo de caballo, el color del tiñe indicaba el rango, ¿sí? Gloria a Dios. Dos placas colgaban del casco por encima de la mejilla y otra por atrás que protegía el cuello y los hombros. Sí, ese es el yelmo, el casco, y en griego se decía galea, protegía la cabeza y el cuello de los ataques del enemigo, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que es el yelmo de la salvación, en Efesios 6, 17, ¿no? Estamos hablando de la armadura espiritual. Fíjense lo que dice Efesios 6, 13 al 17 en esta versión del lenguaje actual, ¿no? Dice, por tanto, protéjanse con la armadura completa, ¿eh? Así que hay que usarla, pero de manera completa. No nos quedemos solo con el yelmo, solo con la galea, porque nos falta todo el resto. Así que ahí empezamos nomás. Pero tenemos que ponernos todo el tiempo. Amén. Después viene la coraza, que está compuesta de escamas de hierro o de bronce, ¿sí? Construida en 4 secciones para proteger cada hombro y del lado del pecho, ¿sí? O sea, de atrás y de adelante, para que no le lleguen las flechas, ni los dardos, ni nada. Las escamas metálicas eran cosidas a un chaleco de cuero nuevamente endurecido, que se ponía como un chaleco salvavidas antes de sujetar las escamas con correas de cuero. Si esto se llamaba, que Dios me ayude, lórica segmentata, ¿eh? Y protegía los órganos vitales. Y según la palabra de Dios es la justicia, ¿sí? Vestidos de la coraza de justicia. Quiere decir, queridas hermanas, que cuando ustedes están protegiendo su cabeza con la salvación, ¿sí? Declarando que son salvas, declarando que están en Cristo. Cuando ustedes se visten de justicia, ¿sí? Cuando hacen las cosas bien, cuando dan ejemplo, todo eso están protegidas, Dios mío, gracias. Con la armadura, se están poniendo la armadura, ¿sí?
La espada, dice, la espada era portada en el lado derecho colgando de un cincho o correa de cuero sobre el hombro. La espada era la gladius, por eso debe venir gladiador, ¿no? Los gladius. Poderosa arma ofensiva en manos de un soldado diestro. Y era blandeada, es decir, así, la sacudían en advertencia al enemigo, ¿sí? ¿Y qué es la espada? La palabra de Dios, la Biblia. Eso, muy bien, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser buenos con la espada, ¿no? Con la palabra Amén. de Dios para poder ahí desarmar todas las cosas que vienen de parte del enemigo contra nosotros. Después el cinturón era de cuero, atado alrededor de la túnica de lana, tenía placas de bronce conectadas al cinturón y colgaban de este para proteger el área de la ingle. Se llama cingulum. Y sostiene la espada, daga y delantal. Y fíjense este dato, lo llevaban en todo tiempo, aún sin el resto de las partes de la armadura. O sea que esta parte del cinturón no puede faltar. ¿Y cuál es el cinturón? En la armadura de Dios, ¿cuál es el cinturón? ¿Se recuerdan? El cinturón de la... El No cinturón es de la verdad. O sea que cuando ustedes dicen la verdad es porque están bien cinturón. ceñidas, ¿eh? Bien ceñidas con la armadura de Dios. Vuestros lomos ceñidos con la verdad. Amén. Después el escudo, que si algunos de ustedes estuvieron en Crecer Presencial lo recuerdan, ¿sí? Cuando me llenaron de papelitos, yo me acuerdo bien, tengo anotado quiénes me pegaron. El El escudo de la escudo de fe. la fe. Eso, el escudo de la fe. Algunos han venido por detrás a tirarme municiones, por detrás del escudo. Pero bueno, eso era porque no tenía mis compañeros con los otros escudos. Pero sí vimos cómo nos protegíamos, ¿sí? La curvatura era creada con tres delgadas láminas de madera plegadas, cubiertas con lino o cuero, y el escudo era pintado conforme a la legión. Una moldura de bronce cubría los bordes redondeados para mayor protección. ¿Y cuál es el escudo? Como bien dijeron, el escudo de la fe. Amén. Todos los escudos sobrepuestos permitían a los soldados avanzar juntos como una muralla, ¿sí? Eso es lo que hacían, encastraban los escudos, o sea que la fe de mi hermana, más mi fe, más la fe de mi otra hermana, hace que yo avance como cuerpo de Cristo. Amén. Y por último, las sandalias, ¿sí? De gruesas suelas de cuero, dice, incrustadas con tachuelas o pedazos de piedra para mejorar la tracción, ¿sí? ¿El calzado cuál es? El caligae, las sandalias adecuadas para marchar y pelear, dice que calzaban más cómodamente con el uso. Claramente, cuando yo me pongo un zapato nuevo, me duelen los pies, ¿no? Pero acá dice que cuanto más las calzaban, mejor andaban, ¿sí? Y que tenían tachuelas, pero no es tachuelas como tenemos ahora, que son por arriba de decoración. Estos tenían tachuelas abajo en la suela para poder agarrarse bien, ¿sí? Y bueno, ¿y qué es la sandalia en la armadura de Dios? ¿La presto del Evangelio? Exactamente. Dice acá, buena disposición, preparación, ¿sí? Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Dice entonces la palabra de Dios en el lenguaje actual. Así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta, que la Lo que verdad. tenía Jesucristo. Amén. Que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Fíjense, la verdad y la justicia de Dios nos visten, ¿no? A veces uno como mujer está muy preocupada, ¿cómo me visto yo? ¿Qué me pongo? ¿No? ¿Qué me combina? ¿Cómo es? Que no me haga muy gordita lo que me pongo. Pero acá dice que la verdad y la justicia de Dios nos vistan, ¿no? ¿Cómo salimos nosotras espiritualmente, ¿no? ¿Puede el enemigo ver nuestro penacho? ¿De qué color es? Si es de la legión que va bien adelante ahí al frente, ¿eh? Si tenemos la autoridad, ¿no? Y que eso nos proteja como una armadura, dice.
Compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos para anunciarlas. ¿Cómo están tus calzados? ¿Salimos a anunciar las buenas nuevas? Dice, ¿los tenés gastaditos de caminar, de compartir o están nuevitos y te duelen los pies? ¿No? Y después dice que su confianza en el 16 en Dios los proteja como un escudo, ¿sí? ¿Tenés confianza, hermana, como si fuera un escudo o es un escudito chiquitito? Tiene que ser un escudo grande, que tu fe sea bien grande, ¿sí? Hay que desarrollarla, porque cuanto más grande, más voy a poder apagar las flechas encendidas que arroja Satanás. Sí, último, que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Está la hermana Rosita o se desconectó por un momento? Ah, tenía. Amén, hermana, acá estoy. ¡Ay, gloria a Dios! No la vi. Sí, me desconecté un cachito tocando el teléfono, pero volví. Amén, amén. ¿Nos quiere compartir alguna cosa que usted haya aprendido en la guerra espiritual con todos estos años que viene y finalmente nos gustaría poder escucharlo, hermana? Bueno, ¿Algún consejito al modo del pastor que nos pueda darnos consejitos, por favor? Sí. paz de Cristo a todas mis hermanas. La verdad para mí es una bendición poder estar en esta clase porque me apasiona escucharlo, la palabra de Dios, poder escudriñarla, me gusta mucho. Y bueno, uno en todos estos años ha aprendido muchas cosas, ¿no es cierto? Porque he escuchado muchas prédicas, muchas enseñanzas, en lo que, como por ejemplo en estos momentos, usted nos está enseñando lo que es la armadura de Dios, ¿no? Lo que representa espiritualmente, porque si bien lo hace con un dibujo y que Pablo lo dice que era la armadura romana, ¿no? Para nosotras es la armadura de Dios, es la armadura espiritual, ¿no? Y que nosotros a veces no tenemos conciencia de eso, porque no nos damos cuenta de lo que representa en nuestra vida espiritual la armadura de Dios, ¿no? Y son cosas clave que uno tiene que tenerlo en cuenta, porque nuestra guerra espiritual es constante. ¿Por qué? Porque del momento en que nosotras aceptamos a Cristo, la guerra es declarada a nuestra vida, ¿no? Cuando mucho más cuando nos decidimos a servir a Dios. Ahí está la guerra espiritual declarada. El enemigo nos hace una cruz, así. Bueno, acá te marco y acá voy por vos, ¿no? Y bueno, en lo que yo he vivido, ¿no? He aprendido que siempre va a valer primeramente lo que yo escucho de la palabra de Dios, ponerla por obra. Es una de las cosas fundamentales, ponerla por obra, porque en la iglesia, cuando explica el pastor, cuando habla el pastor, todo es espiritual, ¿no es cierto? Y puede hablar de la familia, de cómo somos como madre, cómo somos como esposa, cómo somos como hermanas en Cristo, ¿no? Y el Señor nos hace una lista de las cuales nosotras podemos estar errando, ¿no? Y ella, como decía la hermana, que son puertas que están abiertas y que nosotras tenemos que detectar cuál es esa puerta abierta que está abierta y que yo permito que esté abierta, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Los celos es una puerta abierta, ¿no? Que esa puerta, al estar abierta, deja entrar al ladrón, como dijo la hermana, ¿no es cierto? Que Dios vio el claro ejemplo donde entraba el ladrón. Pero en esa situación nos dejamos llevar por los celos, los pensamientos, el enemigo ataca nuestra mente, ¿no es cierto? Como dijo la hermana, del casco,
no sé, ¿no es cierto?, que tiene que tener esa cobertura para que los pensamientos que el enemigo tira a nuestra mente tengan una resistencia por medio del casco. Pero cuando no tenemos ese casco, el enemigo tiene entrada a nuestra mente y empezamos a pensar, ¿no?, a desconfiar y a pensar mal de la otra persona, porque los celos es un enemigo muy grande según el lugar que le damos, ¿no es cierto? Y bueno, yo me recuerdo cuando era más joven, ¿no es cierto?, que tenía celos, y esos celos a mí me hacían sufrir mucho, pero yo oré cuando escuché la palabra, cuando el Señor me habló y me dijo que los celos no eran de Dios, que eran diabólicos, entendí que yo tenía que cerrar esa puerta, ¿no? Doy el ejemplo de los celos, pero hay muchas cosas, hermana, que nosotras tenemos y que no nos damos cuenta, pero doy ese ejemplo. Entonces, yo le pedí a Dios que Él me ayude, ¿no es cierto?, para poder sacar ese sentimiento, ese pensamiento que me estaba ahogando, ¿no? Porque cuando estaba en esa situación difícil de que estaba sufriendo por celos, ¿no es cierto? Yo decía, no, esto no lo puedo soportar, es más fuerte que yo. Entonces dije, Señor, sácalo de mi corazón porque me está hiriendo, me está haciendo daño. Y sabe que el Señor lo sacó el Señor, porque le abrí mi corazón porque estaba sufriendo demasiado y cometía torpezas y decía cosas que no tenía que decir y procedía de una manera negativa, ¿no? Y cuando oré al Señor, Él me lo sacó. Y cuando lo sacó, tuve paz, tuve paz, ¿no es cierto? Y ya después, cuando venían esos pensamientos a querer volver a mi mente, a mi corazón, lo rechazaba en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Y la paz de Dios gobernaba mi mente, mi corazón. Porque a veces no nos damos cuenta, hermana, que los celos por el esposo, por los hijos, por un hermano o una hermana, nos hacen mal, nos hacen mal. Y eso no es de Dios, es del diablo, ¿no? Y Él siempre busca la manera de tenernos sometidas a Él, no a Dios, para que no estemos sometidas a Dios por medio de su palabra. Por eso es fundamental cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ponerla por obra. Ahí está la clave de todo crecimiento espiritual. Poner la palabra por obra es fundamental, hermana. Y cuesta porque es una guerra espiritual. Como bien decía la hermana, es una guerra espiritual. Pero si nosotras nos ponemos firmes, el enemigo huye de nuestras vidas. ¿Pero qué es ponernos firmes? A cumplir con la palabra de Dios. Eso es fundamental para un cristiano, poder lograr poner la palabra por obra. Así que, bueno, hermana, no sé si he cumplido con el pedido, hermana Inés. Sí, perfectamente bien, hermana. Sí, 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 Amén. totalmente. O sea, no podemos salir a la batalla si no estamos, no, si no estamos bien. Necesitamos arreglar cosas. Bueno, gloria a Dios. Y así sí vamos a herir las filas del enemigo, ¿no? Así que, así que bueno, muy bien. Vamos a seguir con la presentación. Muchas gracias, hermana Rosita. Dios la bendiga siempre, querida hermana. Papá te conectó más. Sí, ahí voy a poner la presentación. Hola, Fernando. Saludo a todos los varones apostólicos, si están ahí. Dios los bendiga. Dios le bendiga, hermano. Muy bien, bueno, luego de la armadura de Dios, el apóstol Pablo habla directamente sobre poner la acción de combate. ¿Y cuál será la acción de combate? Ahí, bueno, hay una fotito que nos ayuda a darnos cuenta.
Hay una orden que él da, que está ahí en Efesios. La oración. Orar. Exactamente, orar. O sea, una vez que ya tenemos, como decía la hermana Rosita, puesto el yelmo, ¿sí? Puesta la coraza, puesto el cinturón, agarramos la espada, nos pusimos el apresto del Evangelio de paz y salimos. ¿Y cómo salimos? Con la oración, con la oración. Si la orden es orar, orar en todo tiempo, gran desafío. Y ayunar también. Sí, obviamente, Y obviamente. ayuno y la oración es lo que rompe las cadenas. Así es, dice acá, y súplica velando en ella con toda perseverancia, ¿no? Hoy en la reunión de mujeres hablábamos de eso. ¿Y cuántos años? Y muchos años, hay que seguir perseverando, ¿eh? Y súplica por todos los santos, eso es lo que dice eh, el apóstol Pablo. Un cristiano que ora, queridas hermanas, es poderoso, ¿sí? Como decía la hermana Rosita. En el infierno se saca una hojita donde dice buscado, buscado. Y ahí está la foto suya, ¿eh? Recompensa. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que el Señor mandó a hacer, ¿sí? Está orando y el enemigo tiembla cuando hay un hermano en Cristo, un cristiano que está practicando el ejercicio de la oración. Fíjense lo que dice Judas 20, porque Judas es solo un capítulo, así que a ver si alguna me ayuda. Quiere decir que temen, no más cuando uno usa, ¿no? Los demonios tiemblan, sí, sí. Judas está antes de Apocalipsis, tiene solo un capítulo y vamos a leer el versículo 20 al 21, o sea, dos versículos. Ahí voy a Apocalipsis, espérenme. Bueno, Judas. Judas 20, hermana. Judas 20, sí. ¿Lo tiene por ahí? Sí, amén, hermana. En el nombre de Jesús. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Amén. Y la iglesia primitiva nos da un ejemplo bien claro, ¿no? De lo que ellos hacían. Acá hay una película que les recomiendo, Cuarto de Guerra, que habla sobre la oración siendo un arma poderosa para rescatar a una familia, ¿no? A mí Pero, me gusta mucho, me gustó. pero no hay otra fórmula, no hay otro secreto, sino que, como decía la hermana Rosita, implementar la palabra de Dios en nuestras vidas y orar, ¿no? Y salir a la batalla. Así que bueno, dice acá que busquemos un capítulo, un versículo más. Vamos a ir a Hechos. Como les decía, en Hechos está el ejemplo de lo que la iglesia primitiva hacía, ¿no? Y les quiero mostrar como una oración de guerra, ¿no? Y yo sé que este domingo el pastor va a estar haciendo la feria de ministerios. Hermanos, les recomiendo que si quieren conocer más sobre batalla, guerra espiritual, ¿no? Sobre lo que es la liberación, sobre muchas cosas, muchos temas, si tienen ese llamado, ¿no? Tal vez Dios te habló en algún momento, que quiere que seas una guerrera, un guerrero. No me acuerdo si 1600. Eh, entonces es el momento, este domingo, que te puedas anotar en esas clases, ¿sí? Que se van a estar dando con este propósito de despertar, ¿sí? De activar lo que el Señor ya te habló, lo que te viene mostrando, aprender más, ¿no? De cómo guerrear. Pero vamos a ir a Hechos 4, dije, ¿no? En Hechos 4 eh, habla de una situación en la cual querían hacer que los discípulos dejaran de predicar, ¿sí? Dice acá en el 17, en el nombre de Jesucristo, 4:17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, ¿m? En el glorioso nombre que nos fue revelado. ¿Eh? Y dice
que los llamaron y los intimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Después vayamos al 24. Dice, y ellos habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y acá hay una poderosa oración de guerra, ¿sí? ¿Cuánto hace que cuando nosotras oramos, o nosotros, ¿Dónde va? en el 24, Ah, Hechos 4:24? después ahora voy. ¿Cuánto hace que no hacemos una oración de guerra poderosa que después podemos ver resultados, ¿no? Porque después de esta oración que vamos a leer, hubieron sanidades, hubieron salvaciones de almas, se echaron fuera demonios, todo eso en los versículos que le siguen, ¿no? Hubieron milagros, se abrieron milagrosamente las puertas de una prisión, ¿sí? Hubo un testimonio sobrenatural, ¿sí? Tuvieron poder para aguantar la persecución, ¿sí? Y tuvieron un aumento del fervor para continuar con la obra que el Señor les dejó. Pero fíjense, vamos a escuchar, traten de ponerse en esa situación, a ver cómo es esta oración de guerra que hicieron estos primeros cristianos. Dice así, y ellos, habiéndolos oído a la amenaza, alzaron unánimes, esto también muy importante, la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos para que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. A ver, más. Tremendo. Y dice el 31, Hechos 4:31, cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, este es un ejemplo claro, ¿no? De lo que es una oración de poder, ¿no? Y es en esa dimensión que el Señor quiere que maduremos, en poder elevar esta clase de oraciones unánimes, ¿sí? Con el pueblo de Dios, que cuando se convoque a orar, usted se aparte, ¿sí? Que ore junto en su familia, con su grupo de amistad, como decía la hermana Vivi, oremos, ayunemos, ¿no? Tenemos que entrar en una nueva dimensión espiritual de oración, de una oración que rompe cadenas, que una oración que salva a personas, que sana enfermos, que echa fuera demonios, ¿sí? Donde se abren las cárceles espirituales, ¿sí? Debemos de entrar en este nuevo nivel como iglesia. Ahora, ¿cuál es el triunfo del cristiano? ¿Sí? Bueno, acá les traje la foto de la pelea más encarnizada que hubo en la historia del boxeo. Sí, bueno, así quedó el pobre hombre. No sabemos si es el ganador o el perdedor, pero bueno, quedó así. Pero les voy a contar la historia de un boxeador. Esto más que nada para los Me varones. viste bien, a mí también. Ah, bueno, es el único varón que él la disfruta la historia. Pero dice así. eh, en una contienda muy importante, sí, estaba este boxeador que tenía que ir hacia el ring, estaban en los camerines, sí, estaba muy nervioso porque la guerra era muy, muy tremenda, el contrincante era muy fuerte, y estaba su mujer le hacía masajes y lo animaba, le daba un besito en el cachete y le decía, vamos, mi amor, vos podés, vos podés. Y el hombre estaba ahí concentrado, bueno, amor, déjame, yo voy a ganar. Y estaba con su coach ahí que le daba, no, vos tenés que meter por acá el gancho y así, le daba toda la estrategia. Y bueno, finalmente lo llamaron al ring
y bueno, lo presentan por los altoparlantes y entra el boxeador junto con su coach. Su esposa se fue a sentar y toda la gente lo clamaba. Pero bueno, cuando llegó el contrincante se ve mucho más grandote, mucho más tremendo. Tenía también apoyo de parte del estadio y entonces se iban juntando en el ring y este hombre empezó a tener un poco de temor. Pero bueno, trató de focalizarse en la pelea y pasó el primer round, se tocó la campana, terminó el primero medio roto, pero todavía tenía oportunidades, seguía el segundo round y la cosa se complicaba porque ya no veía, le cortaron el párpado, bueno, pasaron muchísimas cosas y la mujer estaba abajo que sufría con cada golpe que le daban a su esposo, pero finalmente terminó el round, el último round, y el referee le levanta la mano a este buen hombre y su esposa estaba contenta y saltaba de alegría. Entonces, la pregunta es, en esta pelea, ¿quién es el vencedor? Es el boxeador, ¿verdad? Pero ¿quién es el más que vencedor? El más que vencedor es la mujer que subió al ring, le dio un beso y fue la que se llevó el cheque, queridos hermanos. ¿Me salió bien la historia? No sé si ahí se entendió. Gloria a Dios. Me siento como turco en la neblina. ¿Están ahí? Ah, Amén, hermana. amén, amén. Amén. Estamos escuchando atentamente, hermana. Amén, amén. Estamos escuchándote, hermana. Muy bien. Bueno, entonces no solo los hombres pelean, las mujeres también pelean. Yo sé que hay muchas luchadoras acá, pero lo que quiero decir es, en Romanos 8:37 habla de que el cristiano es más que victorioso, pero ¿por qué? Porque la batalla, la pelea, ¿quién la peleó? Jesucristo y Pablo. Jesucristo la peleó, Jesucristo. ¿Y nosotros qué somos? Hijo de Dios. Los más que vencedores. O sea, nosotros somos los que tenemos el cheque, hermanas. Nosotras tenemos todo ya todo el Señor lo ganó para nosotros. ¿Sí? En esta guerra, ¿sí? El Señor ya nos dio la victoria, hermana. Amén. Él recibió los golpes, Él recibió el castigo de nuestra paz fue sobre Él y nosotras tenemos la victoria, amén. Romanos 8:37 en el nombre de Jesús dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo nos dio la victoria. Nos queda simplemente, sí, batallar sabiendo de que vamos a ganar. No tienes que ser derrotado, dice la clase. Jamás ni ceder a la tentación, no importa lo fuerte que sea el enemigo, te pueda parecer que es fuerte. Si llevas puesta la armadura de Dios, mientras que vos salgas al trabajo, a la escuela, donde sea que vos vayas, si vos llevas la armadura de Dios puesta, siempre vas a estar protegido, ¿sí? Ahora, como dice el Señor, no es con ejército y no es con fuerza, sino Con tu espíritu. con mi espíritu de Jehová. Eso está en Zacarías 4:6. Gloria al Señor, ¿sí? Siempre la armadura de Dios puesta, siempre la oración de guerra. Y el enemigo tiene que retroceder. Amén, porque nuestra es la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 El apóstol Santiago nos enseña que cuando tú entras en una batalla con las fuerzas satánicas, lo primero que debes hacer es someterte a Dios. Esto es algo que nos decía la hermana Rosita. Para yo poder ir a la guerra, tengo que conocer dónde está la brecha, dónde está el problema y atacarlo. Tengo que ir sana a la guerra. Así que, hermanas, hermanos, a ponernos en cuenta, a cuentas con Dios y a sanar y a cerrar todo lo que esté abierto.
Antes de que la victoria sea realmente ganada contra el diablo, debe ocurrir un triunfo dentro de ti y de mí, un triunfo en una guerra, una batalla que tenemos que conquistar contra nuestra carne, ¿sí? Tenemos que aprender a decirle que no a nuestros deseos carnales, porque los deseos carnales no nos van a dejar avanzar en esta guerra, en esta lucha, ¿sí? Nuestra carne nos va a decir no ores, nuestra carne nos va a decir no ayunes, nuestra carne va a decir no te conectes, no te esfuerces, no vayas, ¿sí? Pero esto es uno de los principales requisitos para ser un soldado de Jesús, es negarse a sí mismo, y eso está en Mateo 16:24. Esto no es fácil, pero la armadura de Dios no le queda a una persona inflada de carne que solamente se preocupa por sí misma. ¿Hay alguien ahí? Amén. 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 Habrá ocasiones en que tú le faltes a Dios, pero nunca tienes que sentirte un cristiano fracasado. Satanás podrá ganar ocasionalmente una batalla, pero confesando y abandonando sinceramente tus pecados, tú le ganarás la guerra. Amén. Una guerra Amén. tiene varias batallas, mis hermanas. Amén, amén, hermana. A través de la sangre preciosa de Jesucristo podemos ser limpios de todo pecado y caminar triunfantes en Él, ganando la guerra. Somos más que victoriosos, queridos hermanos. Sigamos en esta batalla confiando con todas nuestras fuerzas en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Creo que ya estamos con el tiempo. ¿Hay alguna preciosa persona en este grupo que nos quiera dirigir en una oración? Que no sea el Amén. hermano Esteban. Amén, hermana. Gloria a Dios. Adelante. Gracias, Señor. Este desconectó, ¿no? Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que fue para edificación, Señor, en mi vida. Padre Santo, bendito Dios. Nos vamos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. A veces somos faltantes, pero tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por conectarme a esta reunión, Señor. Toma el control de mi mente, Padre Santo, y de mi vida, Señor. Guíame, Señor. Jesucristo, gracias, Señor, por todas mis hermanas en Cristo Jesús. Gracias por esta hermana Inés, Señor, que nos da la enseñanza, Señor, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias por todo, Señor, por lo que haces, hiciste y harás, Padre Santo. Amén, hermano. Amén.